a pesar de tratamiento antitrombótico o antiplaquetario, lo cual quiere decir que ese tratamiento no funciona para esta manifestación, sí para la trombosis, pero los mecanismos que tienen que ver con eso seguramente son otros, y hay que entender, y es sumamente interesante. Ahora, las manifestaciones pulmonares también son obviamente múltiples, y aparte del embolismo pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar secundaria a trombos grandes en las arterias centrales es muy grave, y vean ustedes nada más alguna imagen de estas tromboendarterectomías que se hicieron en el instituto y en donde se sacan estos grandes trombos que parecen molde de la vasculatura pulmonar. Y eso es muy grave, y la tromboendarterectomía, que en otros pacientes que no tienen SAF puede ser digamos, la vida en lugar de la muerte, en estos pacientes es una cirugía de un altísimo riesgo, se complican muchísimo porque quizá en el momento de sacar todo el endotelio sufre obviamente y viene una producción mayor de anticuerpos y es muy problemático. En el sistema nervioso central, que también es un órgano súper blanco de los antifosfolípidos, hay por supuesto todo lo que ustedes ven ahí. Algo muy importante es el déficit cognoscitivo, que se asocia a imágenes hiperintensas que ustedes ven aquí en estas, a ver, aquí están, estas imágenes que en estos pacientes empiezan a perder obviamente la memoria, no sé, empiezan a tener cambios de humor, no pueden calcular cosas, etcétera, y esto puede llegar a la demencia en corto tiempo. Y para esto específicamente no sabemos qué hacer. Quizá la anticoagulación no sea lo suficiente porque esto sigue avanzando y es algo de preocupar realmente, ¿no? Esta es una mujer en particular, ella es una mujer joven que me la mandó el ginecólogo porque había tenido algún problema obstétrico, y cuando yo la vi y me contaba esto, mandé a hacer este estudio y miren, ¿no?, cómo está este cerebro. Bueno, el compromiso renal es también muy interesante, y este compromiso no se consideró al principio, cuando empezó el síndrome en el año 83, digamos, no se consideraba esto. Entonces, nosotros estudiamos en cardiología pacientes que tenían lesión renal y que yo pensé, no tienen lupus, eso me queda claro, entonces, ¿qué está pasando? Y lo que hicimos fue biopsiar de un grupo de 20 pacientes con síndrome antifosfolípido primario. 5 de ellos tenían proteinuria, hipertensión arterial de difícil control y grados diversos de insuficiencia renal. 2 de ellos, de hecho, fueron a trasplante y ahorita les cuento. Pero el punto es que en los 5 casos, con un patólogo que no conocía nada de esto, yo le mandé a ciegas las biopsias, el doctor Romeo García Torres, él me dijo, todos tienen microangiopatía trombótica y no tienen nada de lupus ni de nada, ya les hice todo, en microscopía electrónica, Ok, entonces, finalmente, después de este estudio inicial, un grupo de franceses encontraron que también había atrofia cortical focal, que nosotros no habíamos encontrado, e hiperplasia fibrosa de la íntima. Esta es la nefropatía del síndrome, y la nefropatía del síndrome complica las cosas, porque si el paciente requiere un trasplante renal, estos son también 2 casos que fueron los primeros que se publicaron y que son nuestros del instituto, en donde estos 2 pacientes se trasplantaron y los 2 les fue pésimo, porque la primera paciente tuvo una trombosis masiva del injerto a la semana, y el otro paciente recurrencia de la microangiopatía a los 3 meses. Finalmente, los 2 pacientes murieron poco tiempo después. El punto importante es que las grandes clínicas de trasplantes empezaron a decir eso, ciertamente es un riesgo altísimo. Y finalmente, hoy en día, lo que se hace es tratar de preparar al paciente, y quizá ahorita hablamos de eso, para que llegue al trasplante en las mejores condiciones. Y ha habido trasplantes exitosos, ¿no? Pero es algo muy interesante. Entonces, el problema de esto es la insuficiencia renal terminal, pero también se tapan todos los accesos para hemodiálisis, se tapan de trombitos, y entonces se vuelve un problemón. Ya no voy a hablar del obstétrico, porque ya se ha tocado un poquito, pero solo quiero decir
que realmente es una causa tratable de pérdida de embarazo recurrente, y eso es muy importante. Sin tratamiento, el 80% de los embarazos de mujeres que tienen esto terminan en pérdida. Con tratamiento, el 80% tiene éxito. Aquí diría éxito entre comillas, porque hay que tener, son embarazos de muy alto riesgo, los bebés pueden ser de bajo peso y puede haber complicaciones, pero vamos a decir que son embarazos que se logran. Ay Dios, esto para acá. Obviamente las complicaciones no solamente son en el embarazo mismo, pero puede haber, aparte del HELP del embarazo, esta complicación tan dramática, digamos, puede haber trombosis en la madre durante el embarazo o en el posparto inmediato, ¿no? Ahora, el 1% de los pacientes que tienen SAF tienen esta variante, que por suerte es tan poquito porque es sumamente agresiva. Y esta variante es el síndrome catastrófico. Y esto ocurre oclusión de vasos en 3 o más órganos en menos de una semana, y obviamente para hacer el diagnóstico tiene que haber la confirmación de los antifosfolípidos y, si se puede, la confirmación histopatológica de trombosis, que no siempre es posible. Entonces, volvemos a esto, el diagnóstico entonces tiene que ser cuadro clínico más anticuerpos, no nada más uno de los dos, porque entonces no lo hacemos bien. Entonces, ¿qué pruebas pedimos? Entonces, obviamente, idealmente, si hay en el lugar la facilidad de hacerlo, hoy sabemos que se tienen que pedir anticuerpos anticardiolipina, isotipos IgG e IgM, el anticoagulante lúpico de acuerdo a las guías de trombosis que ustedes conocen, yo no, con todas esas mezclas que hacen y lo de las pruebas de veneno, bueno, de veneno de Russell y de Caulin y de no sé qué, bueno, todo eso, ok, de acuerdo a esas guías, y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. Estos anticuerpos son importantes en el sentido que pocas veces hay solamente ese anticuerpo, existe porque lo describimos también en un trabajo con el doctor Alarcón, pero lo más importante es lo que ya había comentado la doctora. Si está presente, habla de la triple positividad y son los pacientes que tienen un gran riesgo de trombosis. Entonces, por eso, si es posible hacer los 3, es lo mejor. En algunos casos hay que hacer perfiles de trombofilia heredada porque a veces en un porcentaje no despreciable hay las 2 trombofilias, ¿no? Y entonces el riesgo aumenta. Y pongo en ocasiones otros antifosfolípidos porque ahora se está denominando síndrome antifosfolípido cero negativo, a un síndrome en el que el cuadro clínico está ahí y tiene todo lo que ustedes quieran, la libido y la trombosis y las válvulas y no sé qué, pero no encuentran ningún anticuerpo de los que conocemos hoy en día. Sin embargo, si se buscan otros antifosfolípidos, antifosfatidiletonolamina, antifosfatidilserina, pueden estar presentes como único anticuerpo. Y eso, la verdad es que sería un síndrome antifosfolípido, pero no cumple esos criterios que están allí. Que por cierto están hechos nada más para homogeneizar los pacientes para estudios, no para el paciente individual, ¿no? Un anticuerpo antibimentina, por ejemplo, parece ser muy importante hoy en día, y eso en general no estamos acostumbrados a pedirlo, ¿no? Y todavía no hay ni siquiera pruebas para ello. Pero bueno, quiero decir que hay otros antifosfolípidos y en algunas ocasiones se pide. ¿Cuál es el pronóstico del paciente con el síndrome? Bueno, depende de las manifestaciones que tenga, evidentemente, porque como se platicó en el caso anterior, el caso mostraba claramente lo que es el síndrome. La recurrencia de la trombosis, el mismo sitio venoso de la circulación, porque tiende a recurrir en el mismo sitio, y además que recurre cuando no tienes un INR o una anticoagulación adecuada, punto, ¿no? Entonces, el pronóstico del paciente dependerá de qué territorios, de qué anticuerpo, de la persistencia, de los títulos, de muchas cosas. Pero la verdad es que en este estudio, justamente de ahí del San Tomás, siguieron a 10 años 52 pacientes que tenían anticuerpos a cardiolipina. Esto era en esa época en donde no se hacían otras anti-beta 2. De estos pacientes, 10 tenían síndrome primario, 21 SAF con lupus y 21 tenían lupus con anticardiolipina, pero no tenían ninguna manifestación del síndrome. ¿Y saben qué pasó? Que a 10 años el 29% tuvo trombosis recurrente a pesar de la anticoagulación y 50% de los pacientes que estaban de este grupo, que no tenían el síndrome, ya lo habían desarrollado en el seguimiento. Entonces, tener el anticuerpo no es nada más lo tengo y no pasa nada, es claramente un factor de riesgo.